tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Cuando cantamos el Padre Nuestro, es el tema para presentar a nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Bonilla. Recibimos con un caluroso aplauso. Amén. Es un privilegio estar en la casa del Señor y les queremos dar una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios y muy especialmente queremos saludar a nuestra hermana Melissa Paz de Estrada, que está con nosotros. Hermana Melissa. Por favor, para las hermanas nos visita por primera vez, ¿verdad? Y también creo que le acompaña su esposo, el hermano Emilio Estrada. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Lucas. Para los hermanos que tienen poco tiempo de estar con nosotros, queremos decirles que acostumbramos aquí en esta iglesia a agarrar un libro de la Biblia y estudiarlo completito, versículo por versículo. En la actualidad estamos estudiando el libro de Lucas y nos toca hoy el capítulo número 21. Estamos por terminar el Evangelio de Lucas. Este capítulo 21 es bien interesante, bien importante, porque nos lleva a la parte profética que el Señor pronunció en aquellos días. Y hay temas bien interesantes. Yo sé que la profecía es un poco difícil de entenderla, pero yo les voy a pedir que en estos últimos capítulos estemos muy atentos para poder comprender los eventos escatológicos que nos esperan y que estamos a las puertas de ello. De hecho, ustedes saben que en esta semana en México cayó un aerolito, impactó en México. Y también hemos tenido temblores, terremotos, y recientemente Guatemala se vio afectada por un temblor que venía desde Salvador y llegó hasta California. O sea, estamos viendo cosas extraordinarias, pero que estas no son más que el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, en este capítulo 21 vamos a encontrar las preguntas que le hacen los discípulos al Señor con respecto a algunas señales que ellos pedían de los acontecimientos que el Señor ya les había mencionado. Y vimos que el Señor ha llegado ya a Jerusalén, ya está ahí para enfrentar el sacrificio y llega al templo. Y dijimos que Él visitó el templo en esa última vez que estuvo en Jerusalén en 3 ocasiones. La primera vez fue cuando Él entra y va en un burrito y se le conoce como la entrada triunfal. Llegó a Jerusalén. Eso fue un día domingo. El día lunes Él llegó nuevamente al templo y limpió el templo. ¿Se recuerdan? Les volcó las mesas a los cambistas, sacó los animales y lo limpió. Eso causó alguna reacción de parte de las autoridades del templo y vimos ya lo que ocurrió. Luego el martes Él llega nuevamente al templo y empieza a dar enseñanzas bien importantes. Hoy vamos a ver una de las últimas enseñanzas que Él da ahí en el templo en ese día martes, porque luego Él va a regresar el miércoles nuevamente al templo y posteriormente ya el jueves, viernes y sábado
serán los días en que Él va a enfrentar la crucifixión. Entonces vamos a ver en el capítulo 21 ese acontecimiento de esa enseñanza, porque en este día, martes, cuando Él da estas enseñanzas, Él se retira del templo. Al salir del templo, los discípulos lo abordan y le hacen preguntas, y preguntas bien importantes, que le digo que son de la profecía que vamos a estar viendo. Entonces, el capítulo 21 de Lucas nos habla de dos temas en especial. El primero es la ofrenda de la viuda, y la segunda son las señales antes del fin. Aquí vamos a entrar a profundidad a ver aspectos muy importantes y que nos van a afectar a todos, no solo a los cristianos, sino que a todo el mundo. Entonces vamos a ver la parte de la primera parte de esto, y dice que hemos llegado entonces a la sección profética del Evangelio de Lucas. Aunque esta se corresponde con el discurso del Monte de los Olivos de los Evangelios de Mateo y Marcos, hay un contraste, además de la similitud del texto bíblico, y lo vamos a ver. El Evangelio de Mateo nos daba la respuesta a las siguientes tres preguntas que los discípulos hicieron al Señor, y las vamos a ver acá. La primera pregunta que le hacen es: ¿cuándo sucederán estas cosas? Y ahí se estaban refiriendo ellos al cumplimiento de la destrucción del templo, cuando el Señor les dice que no va a caer piedra sobre piedra. Esa es la primera pregunta que le hacen a Él, y Él la va a responder, y vamos a ver qué fue lo que le dijo. La segunda pregunta es: ¿cuál será la señal de tu venida? O sea, ellos están con la interrogante, después de que Él les ha dado las enseñanzas de los acontecimientos, entonces piden una señal. Ellos quieren saber cuál es la señal de la venida. Y creo que a todos nosotros nos interesan también saber estas señales, porque las podemos estar viendo y no percatarnos de que estamos ya en ese proceso. Y la tercera pregunta es: ¿cuál será la señal del fin del mundo? Los discípulos, cuando oyen la respuesta del Señor, que aclara la primera pregunta de cuándo sucederán estas cosas, malinterpretan y creen que la respuesta que Él les da a la primera pregunta tiene que ver con la última, como que fuera la señal antes del fin del mundo. Y el Señor les va a corregir la plana, les va a decir que están equivocados en su forma de haber razonado. En este capítulo 21 de Lucas, Jesús respondió a esa primera pregunta. Lucas, en este caso, el Evangelio de Lucas, se ocupó de uno de los aspectos más prácticos de la profecía, y no quedó ningún misterio ni especulación acerca de su significado. El Señor lo dijo claramente. Porque la mayor parte de este relato de Lucas ya no es profecía, sino que esto ya es historia. Al día de hoy, esa primera pregunta tuvo respuesta y tuvo cumplimiento, y hoy ya no es profecía, hoy ya es historia. Esto se cumplió en el año 70 de nuestra era. Entonces están pendientes de que se cumplan las otras dos preguntas, y vamos a ver en qué parte de la historia nos ubicamos de ese cumplimiento de esa profecía. Después de todo, la profecía es el molde en el cual se vierte la historia. El capítulo comienza con Jesús observando cómo la gente entregaba su ofrenda en el templo, y destacando su elogio a la actitud de una viuda pobre. Este tema de la ofrenda es un poco controversial, porque hay personas que no les gusta que se hable del asunto económico. Pero vamos a ver el punto de vista de Dios, porque cada uno tenemos diferentes ideas y conceptos de lo que es nuestros aportes a la iglesia. Algunos los hacemos, otros no los hacemos, otros los damos de una forma, otros de otra manera.
Pero vamos a ver qué es lo que realmente en el trasfondo al Señor le interesa y qué es lo que nos debiera de preocupar a cada uno de nosotros. ¿Qué dice el versículo número 1 del capítulo 21? Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vamos a aclarar que cuando el Señor llegó al templo, en el primer día, lo hizo en el atrio de los gentiles. Ahí es donde se habían ubicado los cambistas y los negociantes, y del atrio de los gentiles el Señor sacó a toda esa gente. Pero aquí ya lo vamos a ver en el atrio de las mujeres, porque era en el atrio de las mujeres donde estaban los recipientes para recoger las ofrendas. Y entonces el Señor se mueve del atrio de los gentiles al atrio de las mujeres. Del atrio de las mujeres, el Señor tenía que pasar al atrio de los hombres y de los sacerdotes. Y del atrio de los hombres y sacerdotes, lo que seguía era entrar al templo directamente, pasando por el lugar santo y al lugar santísimo, en donde el acceso a este lugar era limitado. Aún en el atrio de los hombres había cierta limitación. Las mujeres no podían entrar ahí, mucho menos los gentiles. Pero en este atrio de los hombres, que es el atrio de los sacerdotes, ahí se ubicaba el altar del sacrificio. Y aquí estamos viendo que el Señor está ya en el atrio de las mujeres y debiera de entrar al atrio de los sacerdotes. ¿A qué? A presentar el sacrificio. Pero ese sacrificio no lo hace Él en ese altar del sacrificio, sino que lo hace en otra parte, y lo vamos a ver. Solo los sacerdotes de turno podían ingresar con la sangre del sacrificio al lugar santo, y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Literalmente, el Señor nunca estuvo en el lugar del atrio del altar del sacrificio, en ese templo, ni estuvo físicamente en el lugar santo y el lugar santísimo, porque eso era solamente una figura de lo que iba a ocurrir después. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿quién de los sacerdotes tomó la sangre del sacrificio de Jesucristo para entrarla hasta el lugar santísimo? ¿Alguien tiene idea de quién sería? Porque no se podía quedar esa sangre derramada ahí sin ser presentada como estaba establecido para los sacerdotes y el sumo sacerdote que ministraban en el templo. El lugar santísimo, el verdadero lugar santísimo, es el cielo. Y usted lo va a leer en el libro de los Hebreos. Entonces, Él no entró al lugar físico, terrenal, sino que entró al lugar celestial. Él entró al verdadero lugar santísimo. Pero esa sangre tuvo que haber sido presentada en ese sacrificio. Y hay un sacerdote en la Biblia que dice que lo hizo. ¿Saben ustedes quién es? Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Él fue quien presentó la sangre del Cordero en la presencia de Dios mismo. Claro que no hay un detalle así pormenorizado de esto, pero espiritualmente, y el Señor lo va a declarar ahí en el libro de los Hebreos, eso es lo que ocurre. Pero ahora Él está en
atrio de las mujeres, y de repente, dice, tal vez estaba con la vista hacia alguno de los escritos de las escrituras. De repente levanta la vista y era el momento de las ofrendas. Y él ve en primer lugar a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. En todo el atrio de las mujeres había 13 recipientes en forma de trompeta, en donde los judíos depositaban sus ofrendas. Y probablemente el Señor estaba muy cerca de este lugar donde estaban ubicadas los recipientes, y vio a los ricos y vio que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. O sea, no pasa desapercibido del Señor este acontecimiento. Uno podría decir, eso no es trascendente, como que eso no vale la pena que se mencione, menos que esté escrito en la Biblia. Pero vamos a ver lo importante que es para Dios. Desde la banca en que probablemente estaba sentado el Señor, vio que los ricos echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas del templo. Nosotros debemos de suponer que Jesús estaba sentado en algún lugar en el patio de las mujeres, en donde estaban los 13 cofres en forma de trompeta puestos para recibir los donativos y las ofrendas. El versículo 2 nos dice Lucas que vio también, aquí vio a los ricos, aquí vio también a una viuda muy pobre. ¿Se imagina la cantidad de mujeres que había en el atrio de las mujeres? Todas desarrollando sus actividades del templo. Pero curiosamente, el Señor pone sus ojos en esta mujer, una viuda muy pobre. Y para que el Señor diga que era una viuda muy pobre, es que era una mujer muy necesitada. Sin embargo, así como mucha gente llega al templo y llegó ahí, y cada uno con sus diferentes pensamientos y actitudes, aquí el Señor destaca la actitud de esta mujer. Y bien interesante. Porque lo que ve el Señor es que esta pobre mujer echaba ahí 2 blancas. Y vamos a ver qué eran las blancas y cuánto representaban. Yo no sé si el Señor estaba muy cerca de donde estaba la mujer depositando, que se da cuenta que lo que pone son 2 blancas. 2 blancas representaban más o menos el día de hoy 1/4 parte de 1 centavo americano. 1/4 parte de 1 centavo. Nuestro criterio, si tuviéramos que analizar, diríamos que no ha hecho nada, no puso nada. Sostener, darle mantenimiento a un templo tan grande, donde habían muchos sacerdotes y donde habían muchas actividades que cubrir, podría decir que 2 blancas no servían para nada en el templo. Ese sería el punto de vista nuestro. Pero vamos a ver, analizar esto. Más o menos así ha haber sido la escena. Aquí está la viuda depositando sus 2 blancas. Está el Señor, están unos de sus discípulos, fariseos y gente rica del templo, están ahí. Y el Señor está observando. Y es que Dios mira. Dios ve. Y no solamente ve la parte física, sino que ve la parte espiritual.
Y él se queda observando y va a hacer un comentario. Pensando en las riquezas del templo, la donación de la viuda de 2 monedas de cobre, porque eran de cobre, no equivalía a mucho para el mantenimiento del templo. El Señor no evaluaba la cantidad que una persona daba, sino lo que esa persona guardaba para sí. Aquí ya veamos el punto de ustedes. No es lo que damos, es con lo que nos quedamos. Porque ahí hay un mensaje. Ahí hay una declaración de hasta dónde mi fe ha crecido y estamos haciendo esta actividad con un propósito espiritual. Dios mira al sacrificio que realiza el que da. Ve el sacrificio que realiza la persona. Podríamos decir que casi siempre es la persona que no puede contribuir más a causa de sus limitados recursos la que hace un verdadero sacrificio. Si comparamos lo que esta vida dio con lo que dieron los ricos, ¿quién hizo más sacrificio? La viuda. Estamos viendo el punto de vista de Dios. Porque Él, o sea el Señor, le da valor a lo que una persona al dar se reserva para sí. Esta mujer, ante esa necesidad tan profunda que tenía, bien pudo depositar solamente una blanca y quedarse con una blanca, quedarse con 1/8 de un centavo americano. Pudo haberlo hecho, tenía necesidad, pero agarra todo lo que es su capital y lo deposita. Y el Señor la está observando. Habiendo expuesto ahora la hipocresía de los escribas, que vimos en Lucas 20, 45 al 47, Jesús procede a revelar la sinceridad de esta viuda. Pone en contraste la religión genuina con la religión fingida de los intérpretes de la ley. ¿Por qué los pone en contraste? Vamos a verlo. Las 2 blancas que ofrendó la viuda equivalían a 1/4 centavo de dólar. No era mucho. Diríamos, no fue nada. El Señor no está viendo el valor económico. Él está viendo el valor espiritual, la conducta de las personas. Esto provoca que Él diga estas palabras. Y les dijo a los discípulos: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Cómo es posible? Si ahí había ricos que han de haber depositado no 2 centavos, han de haber depositado $1,000, $2,000, $5,000, qué sé yo qué cantidad depositaron, pero depositaron una buena cantidad porque tenían recursos. Pero el Señor dice: esta viuda pobre echó más que todos. Aquí está el punto de vista del Señor. A veces nosotros pensamos que no vale la pena depositar nuestras ofrendas porque tenemos muy poco y tal vez estamos evaluando nuestra situación económica y vemos que no nos alcanza para dar. Lo que no nos damos cuenta es que lo que depositamos de corazón, el Señor lo está viendo. Yo les puedo asegurar que el Señor no solamente vio a esa viuda, Él ha visto a todo el mundo, en todas partes del mundo, en todas las congregaciones. Él ha visto lo que se deposita. Y nosotros no lo sabemos. Hay diversos modos de dar. Y aquí vamos a hacer una evaluación para ubicarnos nosotros a cuál grupo pertenecemos. El primero es
viéndolo simbólicamente, cuando uno agarra dos piedras de pedernal y las frota, saca chispas. Si se le frota duramente, esas piedras van a sacar chispas. Y son pedernales, son piedras. Yo quiero que entiendan el mensaje. ¿Se está entendiendo? Estamos comprendiendo lo que estamos diciendo. Podemos ser muy duros para dar, pero al frotar la palabra, por lo menos va a sacar chispas. Segundo, si agarro un limón y lo parto y lo presiono, lo exprimo, va a dar jugo. Da jugo. Si yo parto el limón y lo exprimo, le saco jugo. Pero miremos el tercer caso. Las rosas, los azahares, los jazmines, las gardenias y la menta, para mencionar solo unos, dan su fragancia por propia iniciativa. ¿A qué grupo pertenece usted? ¿A qué grupo pertenezco yo? ¿Somos pedernales? ¿Somos como el limón? ¿O somos como las flores? Y todavía puedo decir yo que hay un cuarto grupo, que ni por propia iniciativa, ni porque se exprima, ni porque se frote, nunca va a dar nada. Nunca va a dar nada. Yo me pregunto, ¿es la ofrenda una opción para el cristiano o es un mandamiento? Es un mandamiento. Cuando yo no hago, no cumplo con ese mandamiento, ¿en qué plano estoy quedando delante de Dios? ¿Cómo? ¿Desobediencia? ¿Y qué hace Dios con la gente desobediente? ¿No debiera cada persona preguntarse a cuál de estos grupos pertenezco? ¿Qué hay en la mente de las personas para que cuando se tiene que ofrendar en la iglesia, no den mezquinamente o den porque sienten presión? ¿Qué es lo que pasa en la mente? ¿Qué es lo que se está creyendo? Que ahí los hermanos usan el dinero para cosas que yo no estoy de acuerdo. Dicho sea acaso, estamos estrenando batería. Una familia nos donó el 50% de esta batería y el resto de los recursos salieron de los fondos de la iglesia. Se nos ha criticado y se nos dice de que nosotros no rendimos informes del uso del dinero. Quiero decirles que aquí están los ancianos y ellos son testigos y pueden decir si es cierto o no. Yo les rindo informes económicos, financieros a los ancianos y ellos tienen acceso a toda la información. Pero si una persona viene a pedirme que yo le dé un listado de quiénes están ofrendando y cuánto da cada uno, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo que resguardar sus intereses. Cualquier persona no tiene por qué saber cuánto da usted, ni con qué frecuencia lo da. Dios sabe lo que se da y lo que no da. Pero el Señor está ahí, está viendo a la mujer, a esta viuda, y ve que deposita las dos blancas, ha visto a los ricos que han dado de lo que tienen, pero esta mujer ha dado de lo que no tiene. Y así lo dice el Señor, mire, versículo 4.
Porque todos, dice, todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, la viuda, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Pablo habla al respecto y dice que cada uno dé de acuerdo como Dios lo haya prosperado. Dice también que demos no por necesidad ni con tristeza, sino que lo demos con alegría, con gozo, porque lo estamos dando a Dios. Si yo estoy actuando espiritualmente, si yo estoy actuando con una mente carnal, definitivamente que todo lo voy a ver mal. Pero aquí dice el Señor, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios. Son ofrendas de Dios, no es del pastor, no es de los ancianos. Son ofrendas de Dios. Alguien puede decir, bueno hermano, entonces que se me aparezca Dios y yo le voy a dar a él personalmente. Nunca le va a suceder eso. Porque Dios delega en los líderes de la iglesia muchas actividades. El Señor estableció que 11 de las 12 tribus trajeran las ofrendas a los levitas, para el sostenimiento de los levitas. Y por un tiempo esas 11 tribus cumplieron con llevar las ofrendas al templo. Cuando ya no llevaron ofrendas al templo, se acabó el templo, se cerró el templo, se fueron los levitas a trabajar las tierras porque tenían que vivir. Pero examinemos la historia. ¿Qué pasó con Israel? Dios las juzgó muy fuerte, muy fuerte. Porque haber cerrado las puertas del templo en donde se adoraba a Dios para dedicarse a otras actividades, eso no es del agrado de Dios. Dice que hemos sido hechos para la gloria de la alabanza de su nombre. Pero tomamos actitudes contrarias a lo que el Señor manda. El mismo Señor dijo que el obrero es digno de su salario. Dijo que el buey que trilla no se le ponga bozal. El que ministre el altar, que coma del altar. Pero nosotros tenemos otra forma de pensar. Según las normas humanas de calcular, lo que la viuda dio era insignificante. 2 blancas, 1/4 de centavo de dólar. Ahora, si lo evaluamos según las normas divinas, porque podemos hacer esas 2 evaluaciones, una evaluación humana y una evaluación divina. Cuando hacemos la evaluación divina, la contribución de esa mujer era inapreciable a los ojos de Dios. Pero 1/4 centavo de dólar. No importa el valor económico, lo que importa es la actitud del corazón, la obediencia a la palabra de Dios. Y el mismo Señor está diciendo aquí estas palabras. Unos echan de lo que les sobra, pero algunos de su sustento echan en las ofrendas. Y otros definitivamente nada que ver en relación a eso. ¿Qué fue lo que hizo que su ofrenda fuese tan preciosa? Bueno, analicemos. La respuesta es que todos los otros dieron de su abundancia, mientras ella dio de su pobreza, de su necesidad, de lo que le faltaba. Nosotros creemos que con no dar vamos a tener mejores resultados. Y estamos equivocados. ¿Ustedes creen que esa viuda se murió de hambre? No. ¿Creen que Dios la desamparó? No. Definitivamente que no. La había visto. Y la tomó como ejemplo. Y se lo dijo a los discípulos. Y lo oyeron los que estaban ahí presentes.
veamos el versículo 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: lo interesante de dar una enseñanza en forma expositiva, es que agarramos versículo por versículo, palabra por palabra, y la analizamos y entendemos entonces lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Alguien sabe qué es una ofrenda votiva? ¿Lo había leído alguna vez? Yo sé que ustedes han leído todos los evangelios. En cuenta leyeron Lucas. Pero pasaron por este versículo y leyeron ofrenda votiva y no le dieron importancia. No le damos importancia. Una ofrenda votiva, esta es la pregunta: ¿qué son ofrendas votivas? ¿Ok? Ofrendas votivas, dice, las personas acaudaladas entregaban ofrendas en forma de esculturas de oro, placas doradas y otros tesoros para el templo. Herodes había donado una vid de oro. ¿Usted sabe lo que es una vid? Una mata de uvas. Una vid de oro con racimos de uvas doradas, o sea, de oro, de casi 2 metros de altura. Y estas se exhibían sobre los muros y se colgaban en el pórtico de Salomón, de parte del templo. Esas son las ofrendas votivas. Cuando una hermana trae a donar este púlpito a la iglesia, esta es una ofrenda votiva. Todo esto son ofrendas votivas. Son diferentes a las ofrendas económicas. Jesús salió del templo ese día martes. Salió del templo y fue en esta ocasión que ese grupito de discípulos que lo acompañaban, cuando él se alejaba del templo, del complejo de edificios que se habían hecho, le hicieron las preguntas que nos dice Lucas 21:5 y sus pasajes paralelos. Terminó la reunión en el templo, salió el Señor, lo siguieron sus discípulos y vuelven a ver y miran ese majestuoso templo, los edificios, porque habían varios edificios, y eso provoca que le hagan al Señor las preguntas. Y el Señor dice: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. Que le hayan dicho al Señor: mira qué templo tan hermoso, mira cómo resplandece, mira su majestuosidad, es una escultura, es una obra magnífica. Señor, aprecia esa obra arquitectónica. Pero el Señor les dice: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. No lo entendieron y van a tener que preguntar a qué se refiere él con esto, y él les va a aclarar. La profecía tiene la característica de que anuncia eventos futuros, pero como es profecía, es palabra de Dios, llegado el momento del tiempo de Dios, esa profecía se va a cumplir. Y aquí el Señor les está diciendo proféticamente que no quedará piedra sobre piedra en ese lugar. Y la historia nos va a contar, nos dice que en cuanto al cumplimiento, cuando los judíos se rebelaron contra los romanos en las guerras judías, Jerusalén fue tomada por Tito, hijo del emperador Vespasiano. Se fue entre los años 69 y 79 después de Cristo. Y entonces el templo fue destruido. Se cree que más de 1 millón de judíos que se habían refugiado en la ciudad murieron. Como unidad política, Israel dejó de ser una nación, dejó de existir. Como nación especialmente favorecida por Dios, había llegado al fin del camino mucho antes del comienzo de la guerra judaica.
Pero miren, hermanos, y es que la historia se repite y cometemos exactamente los mismos errores. No aprendemos de la historia. ¿Por qué murieron más de 1 millón de judíos? En la profecía el Señor no les advirtió, no les hizo ver lo que iba a suceder. Pero como no le creyeron, las consecuencias no se hicieron esperar. Ya me imagino a aquella gente cuando llegó Tito y empezó la matanza. Bueno, primero se empezaron a morir de hambre porque sitiaron el lugar. No podían entrar ni salir. No había suministro de alimentos. Empezaron a morir de hambre, hombres, mujeres, niños, ancianos. Y lo único que ellos podían hacer era agarrar los cadáveres y tirarlos al otro lado del muro. Las mujeres empezaron a cocinar a sus hijos y se los comieron. Empezaron a darse situaciones bien complicadas, pero el Señor se los había advertido qué tenían que hacer. A otros los metieron a los circos romanos, a otros murieron a espada, otros se fueron como esclavos y fue un desastre para Israel. Y recordemos que desde entonces Israel dejó de ser nación hasta 1948. Casi 2000 años de juicio de Dios por la desobediencia, la incredulidad de esta gente. Entonces aquí entran ellos y le preguntan y le dicen: maestro, ¿cuándo será esto? Ya van caminando fuera del templo. El Señor les ha dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces el Señor dice: ¿cuándo será esto? En los evangelios de Mateo y Marcos, el énfasis se colocó sobre las dos últimas preguntas formuladas al Señor, que fueron: ¿cuál será la señal de tu venida? Y la tercera es esta: ¿cuáles serán las señales del fin del mundo? Eso es lo que resalta Mateo y Marcos. Pero Lucas se va a lo más inmediato de la destrucción del templo, que era lo que estaba más cerca. Entonces, el evangelio de Mateo, lo más importante es el retorno de Cristo, y él respondió a las preguntas relacionadas con ese evento. Él respondió. Aquí en el evangelio de Lucas, Jesús enfatizó el momento en que no quedaría en aquel lugar piedra sobre piedra, es decir, la destrucción de Jerusalén, pero que conllevaba la muerte de miles de personas, Y él se los dijo muy claro. En la respuesta que les dio, les hizo ver lo que les esperaba a ellos. Aunque esta es una parte del discurso del Monte de los Olivos, el Señor probablemente respondió a la primera pregunta de los discípulos. Entonces, más tarde, cuando ellos vinieron al Monte de los Olivos y le preguntaron en detalle, el Señor les dio una explicación más formal y completa que encontramos en el Evangelio de Mateo. Entonces el Señor respondió: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Yo quiero decirles, hermanos, que de acuerdo al desarrollo de la profecía y a los tiempos que han pasado, hoy precisamente nos encontramos en ese periodo de principio de dolores, y muchos no se han percatado de esto. Pero dice que van a haber guerras, rumores de guerras, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos, y no podemos saber los tiempos proféticos en que estamos. No discernimos, sabemos si va a llover o no va a llover,
pero no nos damos cuenta del terrible juicio que se avecina y que algunos se verán inmersos en esas situaciones por incredulidad, por no haber creído a la palabra, porque se han apartado de las enseñanzas del Señor. Y le preguntan, ¿y qué señal habrá cuando esas cosas estén para suceder? Piden una señal de cosas cuando esto vaya a suceder. Y el Señor les dio la señal, se las dijo, fíjense. Y no lo creyeron también. Y lo vamos a ver, lo dice la Biblia. Más adelante, cuando Jesús y los 12 hubieron llegado al monte de los olivos, 4 discípulos, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, según Marcos 13:3, se acercaron al maestro y le preguntaron, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal cuando esto esté por ocurrir? Según ellos interpretaron las palabras del Señor, la caída de Jerusalén, según ellos, la caída de Jerusalén, particularmente la destrucción del templo, significaría el fin del mundo. Estaban equivocados. No fue eso lo que les dijo. Fíjense que cuando uno está oyendo la palabra, lo recomendable es poner todo nuestro sentido en la palabra. Si nosotros estamos pensando en el trabajo, en los estudios, en esto, en lo otro, estamos oyendo pero no estamos escuchando. Y nos entra por un oído y nos sale por el otro, y no analizamos, no razonamos, no retenemos la palabra. Uno se da cuenta, hermanos, que en las congregaciones muchas veces cuando se hacen preguntas de cosas que se han visto, uno dice, ¡ala! Pero ¿cómo es posible? Si hemos enseñado la saciedad de este tema y no podemos entender, no podemos dar una respuesta correcta. ¿Qué ha pasado? Estamos oyendo por oír. No estamos poniendo todo nuestro sentido en la enseñanza. Y las consecuencias las vamos a sufrir nosotros. Él entonces le dijo, mirad que no seáis engañados. Va a venir engaño, ya hay engaño. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Pero ellos querían saber qué señal habría o en qué momento se iba a dar eso. Y el Señor dice, el tiempo está cerca. Era el año 33 de nuestra era. 37 años más adelante iba a haber toda esa matanza, esa mortandad de judíos, y que Israel dejaría de ser nación y se acabaría el templo y los israelitas tendrían que irse huyendo por todas partes del mundo y la nación iba a desaparecer casi por 2000 años y no se dieron cuenta. El tiempo está cerca, les dijo. Hermano, no tenemos mucho que explicar esta frase. El tiempo está cerca. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma y a Gomorra, le dijeron a Lot, escapa por tu vida. Sal pronto de la ciudad porque viene el juicio. Lot no quería salir, lo sacaron empujados los ángeles. Solo habían pasado la frontera del pueblo y el juicio cayó. Estaba cerca. Cuando Noé predicó, que ahí tardó un poco más de 100 años Noé anunciando una destrucción universal. Y la gente no creyó, la gente se burlaba. Hoy nosotros estamos anunciando que la venida del Señor por su iglesia está muy cerca. Podría ser hoy. Puede ser hoy, puede ser mañana, está cerca y la gente no cree.
tendrá que quedarse para la gran tribulación y sufrir como sufrieron los judíos en el año 70. Mas no vayáis en pos de ellos. Ahora Jesús les va a corregir la plana a los discípulos, porque ellos pensaban que la destrucción del templo era la señal para el fin del mundo. No era eso lo que les estaba diciendo. Ellos habían interpretado equivocadamente esa señal que el Señor les había dado. A través de los siglos, la profecía ha estado cumpliéndose. Se levantará en armas nación contra nación y reino contra reino. Un autor contó que recientemente, no hace mucho, había visto las estadísticas y habían habido 300 guerras en Europa durante 300 años. Una guerra por año. 300 guerras. Y el Señor dijo, habrá guerras. Habrá rumores de guerras. Y no le han creído. El mundo no le ha creído. Estas guerras han crecido en intensidad. Jesús habla también de grandes terremotos y hambres y pestilencias en varios lugares. Lo dice la profecía claramente, hermano. No necesitamos tener un dedo de frente para entender lo que el Señor dijo. Pero no creemos. Sin embargo, vamos a ver unas estadísticas bien importantes. Las características de los tiempos consistirían en la aparición de falsos cristos, que los hemos visto, que también son rasgos distintivos de la época en que vivimos y de épocas anteriores desde que Cristo estuvo en la tierra. En su tiempo ya hubo falsos mesías y en la actualidad hay quienes alegan por ser poderes sobrenaturales. Además, vivimos en una época en la que abundan nuevas sectas y nuevas religiones y la gente está siendo engañada. Pero el Señor dijo, no vayan en pos de ellos. Vendrán falsos cristos y a muchos engañarán. Un pueblo sin profecía, ¿qué pasa? Se pierde, se muere. Y muchas iglesias el día de hoy, a propósito, no hablan sobre la profecía. Están hablando de situaciones como la prosperidad material, la prosperidad económica, y el juicio está a la vuelta de la esquina. Ya no hay tiempo para acumular riquezas. Las riquezas que hay que acumular son las del siglo. Pero eso no le gusta a mucha gente. El versículo 9 nos dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, o sea, rumores de guerras, no os alarméis, porque es necesario que esas cosas acontezcan primero. Pero el fin, se los puse en celeste, en diferente color y en rojo, pero el fin no será inmediatamente. Lo está diciendo, hermano, con lujo de detalle. Está declarando, está haciéndoles ver a la gente cuál es el programa de Dios para el mundo. Otra característica de la época son las guerras que se intensifican hacia el final del periodo. Aunque el pacifismo se está extendiendo, la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Clarísimo el texto bíblico. Estamos viendo, hermano, en la televisión que el presidente de Estados Unidos está condicionando a los chinos, y los chinos, que son millones de millones, están tomando reacciones ante la amenaza de Donald Trump, y hay algunos barcos de guerra ahí en los mares listos para iniciar cualquier problema bélico. Se ve en el futuro inmediato, se ve que se va a desatar una guerra terrible de proporciones increíbles. Y no nos damos por entendidos, por aludidos. Seguimos viviendo como que si las cosas estuvieran bien.
situación en que nos encontramos. Las guerras son pues un rasgo característico de la totalidad del periodo hasta que el Señor regrese. Y hablamos de 300 guerras solamente en Europa. Entonces, si nos vamos al Asia, a América y a todos los continentes y sumáramos todas esas guerras, hermanos, es increíble. Lo que pasa es que no tenemos cultura de leer. Aunque tenemos la herramienta de internet, no nos metemos a averiguar aspectos propiamente de la profecía. Nos metemos a ver basura ahí y dejamos las cosas importantes. Y no nos damos cuenta del escenario mundial que estamos viviendo y que estamos a punto de que el Señor haga juicio. Si la iglesia se fuera hoy, mañana inicia la gran tribulación. 21 juicios como nunca en la historia el mundo los ha visto, ni los ha sufrido. Y gente se va a quedar para eso, porque no creyeron a la palabra. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos. Y en diferentes lugares hambres. Y en diferentes lugares pestilencias. Habrá terror. Habrán grandes señales del cielo. Hermano, no hace mucho estuvimos viendo una serie de videos del grupo ISIS cortándole la cabeza a cristianos, a mucha gente. Terror. Habrá terror. Lo estamos viendo con nuestros ojos. Estamos viendo grandes terremotos. Los hemos visto. Los hemos vivido. Estamos viendo las pestilencias y no nos damos cuenta. Y vemos señales en el cielo. Miren lo siguiente. Les tengo una gráfica de los terremotos más fuertes que han habido. En Valdivia, en Chile, en 1960, hubo un terremoto de 9.5 grados Richter. 9.5. En el Océano Índico, en el 2004, un terremoto de 9.3. En Alaska, en 1964, un terremoto de 9.1 y pico. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 terremotos en Japón, África, Lima, Cascadia, y todos más o menos del orden de 8.9 grados. Y los tres más pequeños, que fueron en Chile también, Ecuador y Colombia y Sumatra, todos de 8.7 grados, los más benévolos. 8.7 grados. Este fue en 1700, 1746, 1964, 2011, 1952, 1906, 1833. Y la Biblia habla de un gran terremoto que se dará en el periodo de la gran tribulación. No se compara a estos. No se puede comparar a estos. Pero mire, en 34 años, de 1985 a más o menos 2015, la tendencia de la cantidad de terremotos, hermano, la gráfica es elocuente. Mire la tendencia de número de terremotos que se han dado, hermano. Si esa es la tendencia, no quiere decir que esa tendencia vaya a venir para abajo. Va a seguir creciendo la tendencia. O sea, lo que nos espera es más terremotos. Pero el Señor lo dijo, habrán terremotos. ¿Sabe cuál ha sido el crecimiento porcentual de terremotos en todo el mundo? Ha sido en 34 años, 1183.75% han crecido. No crecieron 100%, no crecieron 200%, creció 1183.75%. Hermanos, es escandaloso. Es como para que tomemos alguna reacción. Si eso no nos hace reaccionar, hermanos, no hay nada más que hacer. Pero el Señor lo dijo. Y ahí están las cifras. En cuanto